Eran las 3:30 de la madrugada cuando sonó el teléfono. A mis 72 años, cualquier llamada a esa hora hace que el corazón se me acelere. Vivo sola en esta casita desde que mi querido Esteban partió, hace ya 5 años. Mi primera reacción fue pensar que algo terrible le había pasado a alguno de mis hijos o nietos. Contesté con el corazón latiendo fuerte, todavía medio adormilada. Del otro lado de la línea, escuché una vocecita en susurros que reconocí de inmediato. Era mi nietecito Pablo, de apenas 6 años. Sentí que el alma se me detenía, porque no tenía sentido que un niño me llamara a esa hora de la noche. Noté que su voz sonaba diferente, llena de miedo, como si temiera ser descubierto. Me pidió que no firmara los papeles que estaban sobre la mesa de la cocina y me suplicó que se lo prometiera. Hablaba tan bajito, casi en un murmullo, y aún así pude escuchar al fondo la voz de Viviana, mi nuera, platicando con alguien. Entonces Pablo siguió explicando que sus papás estaban diciendo cosas feas de mí y que, según ellos, cuando yo firmara esos papeles, me iría para siempre. Sus palabras me dejaron sin reacción, pero lo que más me partió el corazón fue escucharlo confesar que no quería que yo me fuera y que me quería mucho. Mi mente se llenó de confusión. ¿Qué papeles? No había nada en mi mesa de la cocina cuando me fui a dormir. Traté de calmar a Pablo. Le dije que todo estaba bien, que yo también lo amaba, pero la llamada se cortó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano y 1000 pensamientos cruzando por mi cabeza. Mi hijo Conrado había estado en casa el día anterior, junto con Viviana y los niños. Dijo que quería hablar de asuntos familiares, pero al final solo tomamos café y platicamos de los nietos. Me levanté de la cama despacio, con mis rodillas adoloridas protestando. Caminé hasta la cocina encendiendo las luces a mi paso, y ahí estaba. Una carpeta color café sobre la mesa, con varios documentos acomodados. ¿Cómo habían llegado ahí? Conrado debía haberla dejado al salir. Siempre ha tenido las llaves de la casa, desde que me cuidó tras la cirugía del año pasado. Tomé los papeles. Eran muchos documentos, llenos de términos legales que apenas entendía. Pero algunas palabras saltaron a mis ojos. Traspaso de propiedad, poder notarial, casa de reposo. Me quedé helada. Empecé a entender por qué la voz de mi nietecito sonaba tan asustada. Conrado quería que yo firmara la transferencia de mi casa a su nombre, y también había documentos de internamiento en un asilo para ancianos. Todo estaba listo, solo faltaba mi firma. Si Pablo no hubiera llamado, probablemente habría firmado todo en la mañana, confiando ciegamente en mi hijo mayor. Me senté en la silla de la cocina, aún con los documentos en la mano, tratando de asimilar lo que estaba leyendo. Revisé cada papel con cuidado, aunque la vista cansada me dificultaba. El poder notarial era amplio. Le daba a Conrado control total sobre mis bienes. La transferencia de la casa estaba a nombre de él y de Viviana. Y lo peor, los papeles del asilo mostraban que me internarían como si fuera una persona con problemas mentales, incapaz de cuidarse sola. ¿Cómo consiguió esos documentos? ¿Cómo puede un hijo hacerle eso a su propia madre? Siempre he sido una mujer independiente. Cuido mi casa, mi huerto, preparo mis propios alimentos. Claro, a veces olvido dónde dejé los lentes o me confundo con las fechas, pero ¿qué persona de 72 años no lo hace? Nunca necesité ayuda para nada importante. Recordé conversaciones extrañas de los últimos meses. Conrado siempre preguntándome sobre mis ahorros, sugiriendo que debería dejar que alguien se ocupara de mis finanzas. Viviana comentando que esta casa era demasiado grande para una sola persona, que sería mejor que viviera en un lugar con asistencia. Yo pensé que era preocupación, cariño de familia. Ahora entendía por qué Pablo estaba tan asustado. Ese niño inocente debió escuchar a sus papás hablando de los planes. Tal vez hasta los oyó celebrando, pensando que pronto tendrían la casa y el dinero de la abuela. La valentía de ese pequeño de 6 años me conmovió y me llenó de orgullo. Se arriesgó a ser descubierto con tal de protegerme. ¿Cómo podía Conrado querer arrancarme de todo esto? Aquí están las raíces de nuestra familia. Aquí están mis tesoros más valiosos. Al día siguiente,
Me levanté muy temprano y fui a la casa de mi vecina Selena, que siempre madruga para cuidar a sus gallinas y conoce a Conrado desde niño, siendo una persona en quien siempre he podido confiar. Le conté todo lo que había descubierto. Selena me dijo que ya sospechaba algo, revelando que el día anterior había visto a Conrado hablando con un hombre de traje cerca de mi casa, como si tramaran algo. Además, mencionó que Viviana había estado preguntando a varias personas del barrio por el valor de las casas en nuestra calle. Selena me contó que había más cosas extrañas sucediendo. Conrado había sido visto en la notaría del barrio varias veces en las últimas semanas, siempre con una carpeta de documentos. Viviana había comentado con otras mujeres en el mercado que pronto tendría una casa más grande, que por fin podría darle una vida mejor a sus hijos. Empecé a juntar las piezas del rompecabezas. Conrado siempre fue el hijo más ambicioso, distinto de mis otros dos hijos, Eliseo y Gabriela, que llevan una vida sencilla pero honesta. Desde adolescente, Conrado soñaba con dinero fácil, siempre inventando planes para ganar más. Esteban solía preocuparse por esa sed de riqueza de nuestro hijo mayor. En los últimos años, noté que Conrado parecía tener problemas económicos. Su despacho contable no iba bien, y Viviana se quejaba constantemente de los gastos con los niños, pero nunca imaginé que pudieran llegar al extremo de querer internarme para quedarse con mi casa. Decidí llamar a mi hija Gabriela, que vivía en otro barrio lejano. Gabriela se horrorizó cuando le conté sobre los documentos. Ella siempre había desconfiado de las intenciones de su hermano mayor, sobre todo desde que empezó a insistir en que yo debía hacer un testamento. Gabriela me dijo que Conrado la había llamado algún tiempo atrás preguntando sobre mi salud mental. A mi hija le pareció extraño que sacara ese tema, porque cada vez que hablaba conmigo por teléfono notaba que yo estaba lúcida y bien. Ahora entendía que él solo estaba sembrando dudas para justificar la internación. Gabriela me explicó que necesitábamos actuar rápido. Esos documentos seguramente fueron preparados con la ayuda de algún abogado corrupto, y si yo los firmaba, sería muy difícil revertir la situación. Me dijo que tomaría el primer camión para venir a verme y que no hablara con Conrado hasta que ella llegara. Mientras esperaba, me quedé pensando en Pablo. Ese niño valiente me salvó de una traición terrible, pero ¿cómo sabía lo que significaban los papeles? Un niño de 6 años no entiende de asuntos legales. Entonces lo recordé. Pablo siempre ha sido muy listo, y Conrado tiene el pésimo hábito de hablar de negocios frente a sus hijos, creyendo que no entienden. Seguramente Pablo escuchó una conversación entre sus papás sobre meterme al asilo y quedarse con mi casa. Su inocencia infantil le hizo darse cuenta de que eso estaba mal, aunque no lo comprendiera del todo. Él sabía que si yo firmaba los papeles me mandarían lejos, y con la pureza de su corazón no quería perder a la abuela que tanto ama. Como a las 8 de la mañana escuché el ruido familiar del carro de Conrado estacionándose. Mi corazón se aceleró. Había llegado temprano, probablemente ansioso por conseguir mi firma en los documentos. Guardé los papeles en un cajón y traté de aparentar normalidad, tomando mi desayuno como siempre hacía. Conrado entró a la casa con una sonrisa que ahora me parecía falsa. Me dio los buenos días y preguntó si había dormido bien. Dijo que había traído panecitos frescos de la panadería del señor Martínez. Estaba siendo demasiado amable, algo que no hacía desde hacía meses. Sus ojos recorrían la mesa de la cocina, buscando los documentos. Fingiendo naturalidad, le pregunté por los nietos. Conrado parecía nervioso, lanzando miradas constantes a la mesa vacía. Después de unos minutos de plática forzada, por fin tocó el tema, diciendo que había dejado unos papeles importantes sobre mi mesa. Según él, eran asuntos de familia que necesitábamos resolver pronto, cosas para mi bien, para mi seguridad. Le respondí que no había visto ningún papel. Conrado se mostró visiblemente alterado. Empezó a revolver la cocina, abriendo cajones, mirando debajo de los periódicos. Intentó forzar una amabilidad, asegurando que estaba seguro de haber dejado los documentos en la mesa de la cocina. Recalcó que eran papeles muy importantes, relacionados con mi futuro, con cuidados médicos, y que mi firma era esencial para que yo tuviera una mejor calidad de vida. Fue entonces cuando decidí enfrentarlo.
Lo miré a los ojos y le dije que había encontrado los papeles y leído cada uno de ellos. Le pregunté cómo podía querer internarme en un asilo y quitarme mi casa, recordándole que yo era su madre, que lo había criado, dado amor y sacrificado todo por él y por sus hermanos. En el instante en que salieron mis palabras, el rostro de Conrado cambió por completo. La falsa preocupación desapareció, y delante de mí apareció una expresión fría que jamás había visto. Dijo que yo no entendía, que la casa era demasiado grande para mí y que ya me estaba volviendo vieja y chocha. Aseguró que todo era por mi propio bien, que en el asilo tendría atención médica y la compañía de otras personas de mi edad. Yo sabía que mentía. Mi mente estaba perfectamente clara. Solo olvido pequeñas cosas normales de la edad. Conrado siguió tratando de convencerme, diciendo que Viviana y él cuidarían mejor de mi dinero, que yo estaba vulnerable a engaños. Pero yo veía la avaricia en sus ojos. Conrado intentó una vez más. Dijo que los documentos ya estaban listos, que sería mejor para todos si yo simplemente firmaba, que Gabriela y Eliseo estaban de acuerdo con todo. Pero yo sabía que mentía sobre mis otros hijos. En ese momento llegó Gabriela, abriendo la puerta con su llave de repuesto. El alivio que sentí fue inmenso. Conrado se mostró sorprendido e incómodo con la llegada inesperada de su hermana. A partir de ahí, yo sabía que tendría protección contra las maquinaciones de mi propio hijo. Gabriela tomó el control de la situación con la valentía que siempre le he admirado. Enfrentó directamente a Conrado, exigiendo explicaciones sobre los documentos fraudulentos. Mi hijo mayor intentó justificar sus acciones, alegando preocupación por mí, pero sus palabras sonaban vacías frente a las evidencias. La discusión fue intensa y dolorosa. Gabriela descubrió que Conrado había falsificado informes médicos, asegurando que yo tenía demencia avanzada. Había sobornado a un médico corrupto para que firmara los documentos necesarios para mi internamiento forzoso. Todo el plan llevaba meses preparado. Viviana llegó poco después con los niños. Cuando vio que todo había salido a la luz, se derrumbó en lágrimas. Confesó que la idea había sido de ella desde el principio. Estaban endeudados, a punto de perder su propia casa por falta de pago. La venta de mi propiedad sería su salvación financiera. Gabriela decidió que lo mejor era que Conrado y Viviana se fueran de la casa para pensar qué hacer. Antes de irse, Conrado me miró con vergüenza y enojo. Sé que, en el fondo, sabía que había cometido un error terrible, pero el orgullo le impedía pedirme perdón. Mi nietecito Pablo se negó a irse con sus padres. Gabriela sugirió que se quedara conmigo unos días hasta que la situación se calmara. Viviana aceptó, tal vez sintiendo que era lo mínimo que podía hacer después de la traición. En los días siguientes, Gabriela me ayudó en casa. Cambiamos todas las cerraduras y pedimos las llaves que tenía Conrado. Pablo se convirtió en mi compañero constante. Me ayudaba en el huerto, escuchaba mis historias sobre su abuelo Esteban, aprendía a preparar nuestras tortillas tradicionales. Su presencia trajo luz a mi hogar. A través de él, redescubrí la alegría de ser abuela. Un mes después de aquel día, Conrado vino a visitarme. Me pidió perdón. Reconoció que se había dejado llevar por la avaricia y la desesperación. Dijo que quería recuperar mi confianza y el amor de la familia. El perdón no llegó de inmediato. Heridas tan profundas necesitan tiempo para sanar. Pero Pablo, con la sabiduría inocente de los niños, me enseñó que las familias pueden sanar cuando existe amor verdadero. Hoy sigo en mi casa, cuidando mi huerto, recibiendo la visita de los nietos que realmente me quieren. Y todas las noches, antes de dormir, le agradezco a Dios por ese nietecito valiente que me salvó con una simple llamada telefónica en la madrugada.